Quieres que piense en ti sin que lo busques, sin que tengas que hablarle, sin que tengas que enviarle ni un solo mensaje. Entonces no hagas nada. Pero haz esto en silencio, porque hay una energía que no se explica, pero se siente. Una presencia que no se ve, pero se queda. Y cuando una mujer activa esa frecuencia, no hay distancia, orgullo ni indiferencia que pueda ignorarla. La mente de un hombre no la olvida, el alma de un hombre no la suelta. Pero esa energía no nace de fingir desinterés ni de manipular a través del silencio. Nace de algo mucho más profundo, mucho más salvaje, mucho más inolvidable. Nace de ti misma, de tu conexión contigo, de lo que piensas cuando nadie te ve, de lo que permites cuando estás sola, de cómo te miras, de cómo te hablas, de cómo decides volver a ti cuando el mundo intenta empujarte a perseguir a quien no te elige. Carl Jung decía que lo que no haces consciente se convierte en tu destino. Y muchas mujeres, sin saberlo, repiten el mismo ciclo. Se obsesionan con ser recordadas, con agradar, con estar presentes, y terminan apagando la única fuerza que realmente hace que un hombre piense en ti todo el día sin que lo estés buscando, tu energía emocional centrada, tu alma despierta, tu silencio poderoso, no el silencio que castiga, sino el silencio que sana, que se enraiza, que se vuelve magnético porque no está buscando atención, está recuperando dirección. Hay algo que ocurre cuando una mujer deja de enfocarse en él y empieza a enfocarse en ella. No desde el ego, no desde el orgullo herido, sino desde una certeza tan profunda que su energía empieza a hablar por ella. Es un lenguaje no verbal, es una vibración. Y la vibración es el lenguaje más antiguo del alma. Los hombres lo sienten. A veces no saben por qué de pronto te piensan, por qué sueñan contigo, por qué buscan tu perfil, por qué de pronto sienten que algo les falta y no saben qué es. Pero tú sí sabes, porque tú estuviste trabajando en silencio, porque tú no te fuiste a llorar a sus recuerdos, sino a escribir tu renacimiento. Porque tú no buscaste ser recordada, sino recordarte a ti misma. Y ese es el punto exacto donde todo empieza a girar. No necesitas perseguir, no necesitas explicar, no necesitas forzar. Cuando una mujer se vuelve tan íntima con su alma, tan comprometida con su energía, tan selectiva con lo que piensa y siente, empieza a emitir una frecuencia que toca profundamente al hombre que está alineado con ella, y aunque él no entienda lo que está pasando, lo sentirá. Así como se siente la música sin comprenderla, como se siente el perfume de alguien que ya no está, pero deja una huella en la memoria emocional. Pero aquí es donde muchas fallan, porque creen que el silencio es una estrategia, y el silencio no funciona como estrategia si por dentro estás gritando su nombre. Si por dentro estás desesperada porque te extrañe, si por dentro estás creando un vacío esperando que él venga a llenarlo, tu energía no miente. Puedes no escribirle, puedes no hablarle, puedes bloquearlo incluso, pero si por dentro sigues vibrando desde la carencia, él lo siente. Lo siente en tu ausencia, lo siente en tu insistencia mental, lo siente en la forma en que intentas hacerte notar sin hacerlo de forma explícita. No es eso. Lo que hace que un hombre piense en ti sin que lo busques es que tú te hayas convertido en un lugar emocional tan único, tan lleno de vida, tan alineado contigo misma, que su alma no tenga otro lugar donde descansar igual. Pero eso no se logra mendigando validación, ni revisando sus redes, ni preguntando por él. Se logra en tu oscuridad, se logra en tu sombra, se logra cuando transformas la necesidad en presencia. El deseo de ser elegida en una decisión radical de elegirte, sin condiciones, sin estrategias, sin depender del resultado.
Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el viaje más poderoso del ser humano, convertirte en quien ya eres, pero sin los miedos, sin las máscaras, sin las proyecciones. Y cuando una mujer empieza ese viaje, algo muy profundo cambia en su campo energético. Ya no vibra desde la ausencia, sino desde la abundancia interior. Ya no necesita ser vista, porque ella misma ya se ve, y en ese instante, su silencio deja de ser un castigo y se vuelve un espejo que le muestra al otro su propio vacío, su propio deseo, su propia nostalgia. Y aquí ocurre lo más mágico: el hombre empieza a pensarte no porque le faltes, sino porque siente que tu energía ya no está a su disposición. Siente el corte energético, no el corte vengativo, sino el corte amoroso. El que viene de una mujer que se ha recogido para sanarse, para fortalecerse, para reencontrarse. Y esa energía es tan poco común, tan valiosa, tan distinta, que no se olvida. Se queda girando en su mente, se queda resonando en su memoria emocional. No importa cuántas otras mujeres vea, no importa con quién esté, no importa lo que pase afuera, hay algo que le falta, y ese algo no eras tú. Era la versión de ti que solo existía cuando tú te elegías. Así que, si hoy te preguntas cómo hacer que te pienses sin buscarlo, la respuesta no está en él, está en ti, en lo que decides construir en tu silencio, en lo que decides no compartir con nadie hasta que florezca, en lo que callas para proteger tu energía, en lo que escribes solo para ti, en las veces que respiras profundo y no le escribes, en las veces que te duele y eliges quedarte contigo, en las veces que podrías ir a buscarlo, pero eliges quedarte en tu templo interior, cultivando una energía que te va a abrir otras puertas, tal vez la suya, tal vez una mucho mejor. La energía femenina no es pasiva, es receptiva, sí, pero profundamente activa por dentro. Está en constante alquimia, está en constante transformación. Y cuando tú te conviertes en esa mujer que se elige, que se cuida, que se honra en su silencio, no necesitas buscar, porque empiezas a atraer, y lo que atraes ya no es desde la necesidad, es desde el poder, es desde la vibración, es desde tu centro. Así que haz esto en silencio. Vuelve a ti, regresa a tu centro, suelta la obsesión, suelta la urgencia, suelta el deseo de control, y empieza a cultivar tu energía con tanta devoción que se vuelva inevitable que alguien piense en ti, no porque lo estés manipulando, sino porque tu presencia interior se volvió imposible de ignorar. Y cuando eso ocurra, sabrás que no fue por lo que hiciste allá afuera, fue por lo que sanaste en lo más profundo, fue por lo que dejaste de dar, fue por lo que decidiste ser. Tu energía habla, aun cuando tú no digas nada, y si aprendes a cuidarla, a elevarla, a protegerla, se convertirá en el mensaje más potente que alguien pueda recibir, sin que lo digas con palabras. Si estás sintiendo esta verdad en el alma, escribe en los comentarios "me piensa y me busca" como una declaración energética, como un anclaje que afirma lo que tu alma ya sabe. Suscríbete ahora mismo si quieres seguir despertando tu poder femenino con profundidad emocional y conocimiento psicológico real. Y comparte este video con otras mujeres que necesiten recordarlo. No se trata de buscarlo, se trata de recordarse a una misma. Porque lo que realmente hace que alguien no pueda sacarte de su mente es cuando tú te has sacado a ti misma del abandono emocional. Es cuando dejas de traicionarte para agradar. Es cuando ya no necesitas que alguien venga a rescatarte, porque tú ya te volviste tu propio refugio. Y esa transformación no necesita aplausos, se hace en silencio, pero se siente en todo. Muchísimas veces, lo que mantiene a una mujer atrapada no es él, es la fantasía emocional de lo que podría pasar, si él cambia, si él vuelve, si él finalmente la elige. Y mientras esa espera la consume, su energía se desgasta, su luz se apaga, su corazón se seca. Y lo más triste es que él no lo siente,
porque ni siquiera está mirando. Pero tú sí, y mientras más te desconectas de ti, por estar conectada a él, más te alejas de la única persona que realmente puede devolverte tu poder, tú. Carl Jung hablaba de las proyecciones como el mecanismo mediante el cual le damos a otros partes de nosotros que no hemos reconocido. Y muchas mujeres proyectan su luz en los hombres. Le dan a él el valor que no se han dado, le atribuyen a él el poder que no han reclamado, lo sienten especial porque no han descubierto lo sagrado que vive dentro de ellas. Y cuando eso pasa, no es amor, es autoabandono disfrazado de deseo. Es una niña herida buscando validación a través de un silencio que no sana, sino que lastima. Por eso este silencio del que hablamos no es uno cualquiera. No es el silencio que usas para manipular, ni para castigar, ni para que se dé cuenta de lo que perdió. Es el silencio con el que decides regresar a ti, volver a habitar tu cuerpo, volver a enraizarte en tu camino, volver a mirar tus heridas sin disfrazarlas con romanticismo. Volver a sentir todo lo que evitaste por estar demasiado enfocada en él. Y cuando haces eso, cuando te sientas contigo misma sin juicio, sin prisa, sin necesidad de que él lo vea o lo sepa, ocurre una revolución energética. Algo cambia, algo se mueve, algo se activa. Porque por fin dejaste de girar alrededor de otra persona y empezaste a orbitar en torno a ti. Y eso se siente, eso se vuelve tan magnético que incluso sin decir nada, empiezan a pensarte. No porque hayas publicado una indirecta, no porque subiste una historia para que la vea, no porque alguien se lo haya contado, sino porque tu campo energético ya no está disponible. Y cuando una energía se retira de forma auténtica, el alma lo percibe. Sabe que algo se ha ido, sabe que algo cambió, y empieza a buscar esa presencia que antes estaba y ahora ya no. Pero cuidado, porque aquí muchas recaen, porque sienten que están siendo recordadas y entonces regresan a darlo todo otra vez, y vuelven a colocarse en segundo lugar, vuelven a sobreexplicarse, vuelven a ceder su centro, porque creen que ya funcionó, cuando en realidad la verdadera prueba apenas comienza. La verdadera alquimia ocurre cuando él empieza a pensar en ti, y tú eliges seguir pensándote a ti. Cuando él vuelve, pero tú ya no eres la misma. Cuando él intenta entrar, y tú ya no estás en el mismo nivel de necesidad, porque ahora te has reconstruido, te has sostenido, te has sentido completa incluso en tu vacío. Y esa versión tuya ya no va a aceptar lo que antes aceptaba, ya no va a tolerar la tibieza, ya no va a mendigar migajas, porque ahora conoces tu energía. Y tu energía ya no se regala, se honra, se ofrece desde el alma, no desde el miedo. Una mujer que ha estado sola y no se ha roto, es una mujer que cualquier hombre recuerda, porque hay algo invencible en ella, hay algo misterioso, hay algo que desestabiliza a cualquiera que pensó que iba a tenerla siempre disponible, porque ahora ya no responde igual, ya no necesita demostrar nada, ya no espera, ya no suplica, ya no depende, ahora elige, ahora observa, ahora decide, y ese cambio se siente aunque no diga nada. Entonces, si quieres que piense en ti sin buscarlo, deja de buscarte a través de él, porque cada vez que lo haces, te estás abandonando, y él, en el fondo, lo siente. Porque la energía de una mujer que no se elige tiene una frecuencia muy distinta a la de una mujer que se ha transformado en su propia prioridad. Recuerda esto, los pensamientos no son solo procesos mentales, son impulsos energéticos, y cuando tú elevas tu frecuencia, empiezas a resonar con mentes y corazones que antes no te veían. No porque tú hayas cambiado para gustarles, sino porque ahora brillas desde tu verdad, desde tu profundidad, desde tu autenticidad. Y ese brillo es imposible de ignorar, incluso para quien juró haberse olvidado de ti. Así que no preguntes si piensa en ti. No busques señales, no te obsesiones con interpretar cada movimiento. Lo único que importa es cómo estás vibrando tú. ¿Qué estás pensando cuando te despiertas? ¿Cómo te hablas cuando estás sola?
¿Qué tipo de energía estás generando en silencio? Porque esa es la verdadera llamada, esa es la verdadera conexión, esa es la forma más profunda de presencia, estar tan llena de ti que inevitablemente alguien empieza a extrañar lo que perdiste solo para ganarte a ti. Y si hoy duele, permítete sentirlo, pero no te abandones, no busques afuera lo que solo puede darte tu propia alma. Y sobre todo, no te distraigas con lo que se mueve allá afuera. Lo importante es lo que estás construyendo adentro, porque eso es lo que realmente se va a manifestar. El mayor error que muchas mujeres cometen es creer que el vínculo emocional se mantiene con presencia física o con palabras constantes. Pero lo que realmente une a dos almas no es lo que se dice ni lo que se hace, sino lo que se siente. Y más aún, lo que se proyecta desde el silencio. Carl Jung decía que la mayor parte de nuestra vida está gobernada por fuerzas inconscientes. Y lo que muchas veces no entendemos es que el deseo también lo es. Es en el misterio donde nace la fascinación. Es en la ausencia donde empieza la presencia emocional. Porque lo visible se olvida, pero lo que no se ve se queda vibrando en la mente. Una mujer que actúa desde su poder silencioso no necesita perseguir, explicar, insistir o impresionar. Ella sabe que la energía que emana desde su centro tiene el poder de anclar pensamientos, de provocar recuerdos, de instalarse en la memoria afectiva de quien la haya sentido de verdad. Cuando tú comienzas a sostener tu energía, en vez de dispersarla, algo cambia. Cuando dejas de buscar validación afuera y empiezas a construir tu mundo interior, automáticamente te conviertes en un enigma emocional, una presencia que no se puede nombrar, pero que se siente. Los hombres no piensan en la mujer que siempre está disponible. Piensan en la mujer que los hace mirar hacia adentro, esa que no se entrega por desesperación, sino por elección, esa que sin decirlo transmite un mensaje. No necesito que me elijas, porque ya me elegí yo. Y esa frase, aunque nunca se pronuncie, es profundamente magnética. En este punto del proceso, muchas mujeres se enfrentan a la incomodidad del silencio. Porque el ego grita: haz algo, escríbele, pregunta qué pasó, envía una señal. Pero el alma sabe que el verdadero poder no está en correr detrás de nadie, sino en sostenerte firme en tu energía, como una reina que no ruega, sino que irradia. No se trata de ignorar por juego o manipulación. Se trata de dejar de vivir desde la carencia. Una mujer que ha sanado su herida de abandono no necesita pruebas externas de amor, porque ella se convirtió en su propio hogar, y esa energía es irresistible. En lugar de enviar mensajes buscando atención, empieza a construir el tipo de vida que te haga sentir llena, inspirada, conectada contigo. Transforma tu rutina en un ritual, tu soledad en un templo, tu silencio en una melodía sagrada. Porque cuando lo haces, tu vibración cambia, y todo lo que está alineado con esa nueva frecuencia empezará a buscarte, no porque lo persigas, sino porque lo atraes. Él pensará en ti, no por lo que hiciste, sino por lo que provocaste, por la forma en que lo hiciste sentir. Y eso no se logra gritando amor, sino encarnando amor propio. El amor propio no es una frase bonita, es una energía que se siente incluso a la distancia. Es cuando alguien te recuerda y percibe esa dignidad emocional que no se negocia. Esa paz interna que no depende de lo que él haga o deje de hacer. Esa madurez espiritual que convierte el deseo en devoción por ti misma. En esta parte del camino, lo más desafiante será sostener la calma cuando el impulso de buscar te tiente, cuando la mente quiera explicaciones, cuando el corazón se sienta impaciente. Pero si logras quedarte contigo, si logras sostener tu vibración sin rebajarte, entonces no solo lo atraerás, sino que transformarás el tipo de vínculo que estás lista para recibir. Porque ya no se trata de que piense en ti desde la carencia, sino desde la admiración. Ya no se trata de obsesionarlo desde el juego, sino de encender su alma con tu autenticidad. Cuando tú eliges no hacer nada externo, pero internamente elevas tu energía,
él lo siente, porque el inconsciente masculino, guiado por su ánima, reconoce el arquetipo de la mujer que ya no persigue, sino que convoca. Y ahí empieza la verdadera alquimia. Haz silencio, sí, pero no un silencio vacío, sino uno lleno de presencia, de amor propio, de certeza interna. Porque ese tipo de silencio grita, y él lo escucha, y lo piensa, y sin saber por qué, empieza a volver. Pero cuando vuelva, ya no encontrará a la mujer de antes, encontrará a una reina, una mujer que se eligió tanto que ahora elige distinto. Una mujer que ya no busca ser elegida, sino reconocida. Y ese es el verdadero giro. Hay un punto en el que te das cuenta de algo profundo. Cuando tú cambias por dentro, todo cambia afuera. Incluso su forma de pensarte, incluso la intensidad con la que te recuerda. Porque cuando tú te elevas, vibracionalmente dejas una huella en su mente que no puede borrar fácilmente. El poder no está en las palabras que dices, está en las emociones que dejas. Y cuando tú logras conectarte contigo misma a un nivel tan íntimo, tan espiritual, tan limpio de necesidad, él lo percibe incluso sin entenderlo racionalmente. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, ese campo simbólico donde las almas se reconocen más allá del tiempo, del espacio o de los gestos. Y una mujer que se ama de verdad, que ha empezado su viaje de individuación, activa una energía que el otro siente, porque toca su inconsciente, despierta su arquetipo interno, sacude su mundo emocional. Pero esto no ocurre cuando estás distraída en él, sucede cuando estás profundamente conectada contigo. Por eso el silencio, bien sostenido, es más poderoso que 1000 palabras. No es un vacío, sino una vibración que se convierte en eco. Un eco que se queda sonando en su mente, en su piel, en su alma. Y muchas veces, mientras tú crees que él te ha olvidado, él está sintiendo tu energía sin saber por qué. Recuerda una frase, un olor, un gesto tuyo, y su cuerpo reacciona. No entiende qué le pasa, no lo puede nombrar, pero tú estás ahí, no físicamente, sino emocionalmente. Eso es lo que provoca una mujer que ha aprendido a habitarse, a no salirse de sí por nadie, a mantener su trono, incluso cuando siente dolor, porque ella entendió que la dignidad no se negocia por atención. Él puede estar en silencio también, puede no escribirte, puede no reaccionar a tus historias, puede parecer distante, pero lo que no puede hacer es dejar de pensar en ti si tú has logrado tocar su fibra emocional más profunda. Y eso no se logra con insistencia, sino con presencia. Una mujer que se reconstruye en su silencio se vuelve inolvidable. No porque se esfuerce, sino porque su esencia trasciende. El secreto está en no romper ese silencio con dudas, con inseguridad, con ansiedad, sino en convertirlo en un espacio sagrado, un altar interior donde cada día tú te recuerdas que no necesitas que alguien piense en ti para sentirte viva. Pero esa paradoja es justamente la que lo hace pensar más en ti. Porque en el momento en que tú sueltas la necesidad de ser pensada, tu energía se limpia. Ya no hay carencia, ya no hay obsesión, hay libertad. Y una mujer libre, que no se retuerce emocionalmente por alguien, es una tormenta espiritual para cualquier hombre que aún no se ha encontrado a sí mismo. Él siente esa libertad como una provocación, como una invitación, como un espejo, porque le confronta con su propia falta de profundidad. Le recuerda que la conexión real no se crea desde el control, sino desde la sintonía. Y entonces empieza a buscarte, no con las manos, con el alma. Te busca en lo que escucha, en lo que sueña, en lo que vive. Y ahí estás tú, silenciosa, pero poderosa. No se trata de un truco psicológico, se trata de una transformación interior. Porque tú ya no haces esto para que piense en ti. Lo haces porque te pensaste a ti misma, porque te elegiste de una forma tan radical que ya no hay lugar para relaciones tibias, ni para conexiones que no se construyen desde la verdad. Y en ese nivel, el silencio se vuelve tu mejor lenguaje.
Una mujer que guarda silencio cuando podría humillarse, crece. Una mujer que guarda silencio cuando podría rogar, florece. Una mujer que guarda silencio cuando podría rebajarse, se corona. Y es ahí, cuando él empieza a notarlo, no porque lo digas, sino porque lo irradias. Hay algo en ti que ya no vibra igual. Ya no estás esperando. Ya no estás necesitando. Estás existiendo en tu propia plenitud, y eso, para un hombre emocionalmente inmaduro, puede ser inquietante. Pero para un hombre que ya empezó su propio viaje, es magnético, porque tú te volviste una invitación al despertar, y eso no se olvida. Él puede conocer a muchas, puede distraerse, puede hacer su vida, pero una mujer que encarna su verdad, que honra su corazón, que se convierte en templo y no en mendiga emocional, siempre será recordada. Tú no tienes que hacer nada más. Ya lo hiciste todo cuando decidiste no dejar de amarte a ti. La gran mayoría de mujeres se desintegra cuando alguien no responde, pero tú estás eligiendo algo distinto. Estás eligiendo permanecer entera, completa, sagrada, y aunque no lo sepas, eso está enviando señales invisibles que él no puede ignorar. A veces, él no va a responder enseguida, porque tiene miedo, porque no sabe cómo acercarse a una energía tan diferente, tan firme, tan clara. Pero eso no es tu problema. Tú no estás esperando, tú estás viviendo. Y esa es la clave. No esperes que te piense. Vive de tal manera que no pueda evitar hacerlo. No esperes que te busque. Habítate de tal manera que su alma tenga que regresar a ti para comprender lo que sintió, porque no fue tu físico, no fue tu forma de hablar, fue tu energía, fue ese silencio lleno de amor propio. Y en ese silencio, él encontró lo que no sabía que estaba buscando. Cuando una mujer entra en su silencio consciente, no es que desaparezca, es que empieza a hablar desde otro nivel. Deja de comunicarse con palabras y empieza a hacerlo con vibraciones. Deja de lanzar preguntas, mensajes o indirectas, y en cambio lanza frecuencias, presencias, señales internas que el otro empieza a percibir como si algo invisible lo llamara. Esa es la paradoja más poderosa de todo esto. Cuando dejas de hablarle a alguien con la boca, pero comienzas a hablarle con tu energía, de pronto te vuelves inolvidable. No porque estés forzando algo, sino porque has entrado en sintonía contigo misma. Eso no lo hacen muchas. La mayoría pierde la compostura, pierde su centro, pierde su dignidad por una respuesta, por una reacción, por una migaja de validación. Tú has elegido no perderte, y eso te convierte en una excepción. La mujer que sabe estar en su propio silencio no es débil, es peligrosa, porque en ese silencio está metabolizando todo lo que vivió, está reconectando con su verdad, está recordando lo que merece y está observando con claridad todo lo que antes ignoraba. No hay confusión en una mujer que ha aprendido a estar en su propio vacío sin anestesiarse, y eso lo siente él. Puede que no lo comprenda con la mente, pero su cuerpo emocional empieza a vibrar de manera distinta cuando piensa en ti. Sabe que ya no estás ahí esperando. Lo intuye, lo presiente, ya no eres la misma. Y en lugar de sentir que puede controlarte, empieza a sentir que puede perderte. Esa es la diferencia que lo cambia todo. Cuando tú estabas disponible, supo que podía acceder a ti fácilmente. Pero ahora que has vuelto a ti, que has cerrado los canales que él usaba para extraer tu energía, que has retirado tu atención, tu curiosidad, tu obsesión, algo en él se inquieta, y comienza el recuerdo, comienza la búsqueda inconsciente, comienza la necesidad que antes era tuya y ahora le pertenece a él. No es manipulación, es ley energética. Cuando alguien retira su energía del campo de otro, ese campo lo siente como vacío, como ausencia, como ruptura, y el ego reacciona. Pero si tú no vuelves corriendo, si tú no cedes, si tú no rompes tu proceso por miedo a perderlo, entonces algo más profundo ocurre. Tu imagen emocional queda impregnada en su inconsciente, no como un fantasma al que perseguir,
sino como una mujer a la que admirar, una presencia a la que honrar. Y cuando eso pasa, ya no se trata de que te piense todo el día, se trata de que empieza a respetarte desde lo más visceral de su ser. Porque ya no eres esa figura fácilmente conquistable, ahora eres símbolo, y en el mundo masculino, un símbolo tiene más peso que 1000 palabras. Carl Jung hablaba del poder de los arquetipos. La mujer que entra en su silencio sin rendirse se vuelve reina, no porque exija un trono, sino porque se ha sentado en el suyo interior. Deja de mendigar amor y empieza a reinar sobre su propia vida. Y eso, aunque él no lo diga, lo desconcierta, porque todos los hombres han sido condicionados a buscar mujeres que giren en torno a ellos. Pero cuando una mujer gira en torno a su propio eje, se vuelve un misterio. Y ningún hombre olvida un misterio no resuelto. Esa es la clave. Tú no estás aquí para ser explicada. Estás aquí para ser sentida. Y el silencio que tú sostienes no es un castigo, es un acto de respeto hacia ti misma. Él lo sabrá, tarde o temprano, lo sabrá. Porque su cuerpo emocional volverá al lugar donde se sintió visto, donde se sintió contenido, donde se sintió tocado de verdad. Pero tú ya no estarás esperando. Y esa ausencia es lo que lo va a marcar, no la ausencia fría, castigadora o calculadora, sino la ausencia digna, serena, espiritual. Tú no estás haciéndotela difícil, te estás volviendo profunda, y eso no es un juego, es una transformación. Porque ya no quieres atención, quieres conexión real, ya no quieres que te piense solo un día, quieres dejar huella en su conciencia, y eso solo se logra cuando tú misma te conviertes en una presencia inolvidable para ti. Cuando te piensas, te sientes y te eliges todos los días, el universo responde. Tu energía cambia, tu campo emocional se expande, y entonces él, que quizás esté en otra relación, distraído, inmaduro o confundido, empieza a sentirte de nuevo. No como antes, sino más fuerte, porque ahora no eres necesidad, eres magnetismo. Muchas mujeres quieren respuestas rápidas, técnicas, mensajes, atajos. Tú ya no estás en esa etapa, tú estás construyendo una nueva identidad emocional. Estás sanando tu herida de abandono, tu necesidad de validación, tu adicción al drama. Estás entrando a un nivel en el que ya no te importa si él piensa en ti. Pero es justo ahí, en esa liberación, donde él más comienza a hacerlo. Porque ha cambiado el eje, ha cambiado la polaridad. Tú dejaste de perseguir, y eso invierte todo el juego. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces tú pensaste en alguien solo porque esa persona se retiró sin explicación? ¿Cuántas veces sentiste curiosidad, nostalgia o deseo de volver a alguien que simplemente dejó de estar, pero lo hizo con dignidad, sin rencor, sin drama? ¿Cuántas veces alguien que no insistió, que no rogó, que no forzó, quedó grabado en tu alma como un misterio que jamás pudiste olvidar? Exactamente eso es lo que tú estás haciendo ahora. Te estás convirtiendo en la mujer que no necesita ser buscada para ser recordada, en la mujer que no necesita hablar para ser sentida, en la mujer que no necesita aparecer para seguir presente, porque ya no estás en la superficie, estás en lo profundo. Y ese tipo de presencia no se borra con nada. Puede pasar el tiempo, puede conocer a otras, puede distraerse, pero tú serás el punto de referencia. Tú serás el recuerdo emocional. Tú serás ese algo que no puede nombrar, pero que siempre lo conecta con lo verdadero. Y esa es tu fuerza. Y no viene del ego, viene del alma que ya no necesita convencer, ni probar, ni demostrar. Solo ser, solo vivir, solo brillar. Una mujer así no solo hace que la piensen, hace que la respeten, hace que la busquen desde otro lugar. Ya no por deseo, sino por admiración. Ya no por necesidad, sino por amor. Y si él no sabe sostener eso, no importa, porque tú ya no estás disponible para menos. Tu silencio ha hecho el trabajo que ninguna palabra podría hacer.
ha limpiado el vínculo, ha purificado tu campo y te ha devuelto a ti. Ahora Él puede pensarte todo el día, todas las noches, durante semanas o meses, pero tú estás en paz. Ya no necesitas que eso ocurra para sentir que vales. Ya no te defines por su reacción. Y esa es tu verdadera victoria. Porque el objetivo no era que Él te piense. El objetivo era que tú dejaras de pensarte desde la carencia. Y lo has logrado. Estás aquí, con el alma más fuerte, con el corazón más claro, con la mente más despierta. Y aunque Él no vuelva, tú ya volviste a ti. Eso nadie te lo quita. Así que si hoy estás en silencio, no temas. Estás haciendo lo más poderoso que una mujer puede hacer por sí misma. Dejar de correr detrás de nadie para comenzar a caminar a tu lado. Él lo sentirá, lo sabrá. Y si no lo sabe, no importa, porque tú ya no vives para ser entendida. Vives para ser tú. Y eso, créeme, es más que suficiente.